Empezamos la jornada, una mesa muy poderosa, porque como podéis ver, muchas mujeres, para hablar de un tema que tiene muchas aristas, que se trata poco en los foros de periodismo y que muchas veces se termina asociando casi a que esta labor la hacen más los hombres que las mujeres. Por eso, para mí, la primera sorpresa cuando me invitaron a presentarla, este debate ha sido encontrarme una mesa de mujeres que hacen trabajo en zonas muy difíciles, muy complejas, y además son el alma, de alguna manera, el soporte de que otros muchos medios, no solamente del entorno local, nacional, sino internacional y del entorno global, puedan publicar reportajes y contar historias en lugares a los que no pertenecen. Creo que para contextualizar un poco el debate sobre los y las fixer, tenemos que tener en cuenta que en el mundo que nos encontramos, en medio de una globalización masiva y del mayor acceso a la información, sin embargo, se van reduciendo los grandes medios van reduciendo sistemáticamente las corresponsalías en distintos lugares del mundo. Y esto es como una paradoja, porque se accede más a la información, pero hay mucho periodismo de mesa, de escritorio. Y cuando algunos medios deciden estar en los lugares presentes, ¿por qué? Porque se ha desatado un conflicto o una crisis, porque mientras tanto no se cubren esos países, esos lugares, esos enclaves de conflicto, pues se encuentran con que no tienen corresponsalía, no tienen además periodistas especializados, en muchos casos, y sobre todo que no conocen el terreno. ¿Y cuál es? Se produce el aluvión de petición de lo que se llama o debería llamarse productores de campo, que son las personas, los periodistas, los profesionales que le dan todo el apoyo a los periodistas que vienen muy especialmente, y ahora lo vamos a ver, de medios internacionales, algunos medios muy poderosos y muy importantes. Y las fixer y los fixer les dan todo el apoyo. ¿Por qué? Porque, y perdonar, pero tengo que utilizar la palabra inevitable, los paracaidistas no saben dónde van. No conocen el territorio, no conocen el contexto, no están ni siquiera documentados, o por lo menos han podido intentarlo, pero insisto que mucho desde el escritorio. Tenemos 3 compañeras que nos van a explicar mucho sobre esto, porque de alguna manera lo que tenemos es que asumir que este trabajo está muy invisibilizado y que además asume muchos riesgos. Y además los fixer, las fixer, estos productores de campo nunca les dan los créditos del trabajo que hacen. Y además, sin el trabajo de estas mujeres, por ejemplo, y de otras muchas que hay en muchos lugares del mundo, pues nunca la BBC, no sé, quiero decir, cualquier cadena de televisión internacional, ¿perdón? El País, por supuesto, podrían hacer. Voy a insistir en que muchos de esos trabajos terminan ganando premios muy prestigiosos internacionales, en los que no aparece nunca el nombre de la persona fundamental, que es la persona que consiguió que ese trabajo se hiciera. Tenemos para ello a Maritza Félix, ya ayer la escuchamos contando su proyecto, increíble. Maritza es de Sonora y vive en Phoenix, Arizona. Tiene un proyecto que se llama Conecta Arizona, porque la frontera entre México y Estados Unidos es su vida, es tu vida, o sea, digamos personal, pero también lo has convertido en tu vida profesional. Este proyecto de Conecta Arizona lo que hace es que pone en comunicación a personas de los 2 lados de la frontera, de ese muro terrible, y lo ha hecho a través de un programa, de un modelo, un proyecto muy novedoso que explicó ayer, y por eso hoy no nos vamos a detener. Pero es que Maritza, además de tener un montón de galardones y premios de periodismo y de innovación y estar becada por sus grandes ideas en el entorno de cubrir los temas de migración,
pues además has sido fixer mucho tiempo y tienes mucho, y para grandes medios estadounidenses. Entonces tú pues vienes de trabajar con los grandes, ¿no? Ahora lo vas a contar qué significa todo esto. Vania Villenot, he pronunciado bien tu apellido. Sí, perfecto. Bueno, es de Guerrero. No sé si os acordáis que en Guerrero es una zona narco muy complicada, muy compleja, en la que allí se produjo la masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Vania pues, es una periodista experta en derechos humanos, migración, género, corrupción, una mujer muy valiente. Y ahora pues está, si no me equivoco, me corriges, en un programa de acogida de Reporteros Sin Fronteras, de Reporteros Sin Fronteras en Alemania. Vania tiene una particularidad. Ha escrito una guía, la tengo por allí, no lo sé, de pronto la he conseguido, me la he podido ojear, que se llama Cómo ser fixer. Y yo creo que ahora nos vas a contar todo esto, ¿no? Has tenido que construir una guía didáctica, pero no para los fixers de cómo tienen que trabajar, sino cómo las empresas que vienen a buscaros deben comportarse, ¿cierto? Sí. Si no me equivoco, algo así. Ahora nos lo vas a contar. Qué guay. Y Paloma Fernández Coleto, socióloga y periodista, es directora del Foro de Ceuta, del Foro. Es un medio independiente. ¿Ves? Para que no haya confusiones, tengamos claro que es el Foro de Ceuta. Paloma es especialista en igualdad, en migraciones. Precisamente Ceuta pues, es una de las dos fronteras terrestres con África, es la frontera sur. Sabemos mucho de cuando se dispara una crisis, ni siquiera los medios españoles tienen periodistas allá. No. Ni siquiera los medios españoles. Entonces, ¿qué voy a decir? Es un territorio que pertenece al Estado español y los grandes medios de este país no tienen corresponsales en uno de los territorios más complejos en el tratamiento informativo, que necesita mucha especialización, pero sobre todo conocimiento del territorio. Paloma, junto con su equipo, terminan actuando de fixer. Hablábamos hace un momento que ella se acaba de dar cuenta que es fixer. Que esto es interesante, porque muchas veces hacemos muchos trabajos y yo me he sentido muy identificada con ella porque yo he sido durante muchos años corresponsal y yo me he sentido así, en corresponsal en países donde no había periodistas más que yo. Entonces venían compañeros de todos los medios y yo era la que les acogía, les abría las puertas y les daba hasta cobijo y comida. O sea, y entonces no te da... Y todo esto, claro, no lo cobras, obviamente. Haces un trabajo por los colegas. Pero de pronto Paloma me dice, es que yo me estoy dando cuenta hace muy poco que soy fixer, pero no cobra por ello. Entonces, pues vamos a empezar. Yo pensaría, Vania, que contigo, para que nos digas esto de cómo ser fixer, porque ya que tienes esta guía escrita, un documento muy cortito, pero muy interesante. Bueno, pues esta guía es parte de un proyecto que hicimos entre Frontline Freelance México, que es una organización de freelancers a la que también pertenezco, y con el apoyo de Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, por ver esta necesidad que la violencia estructural de México, y pues más contextualizándolo del 2006 a la fecha, con lo que empieza a ser la guerra contra las drogas del expresidente Felipe Calderón, hace de los que nos dedicamos al periodismo como una actividad paralela el ser fixer, porque nuestras historias pues básicamente son leídas por colegas principalmente foráneos de nuestro mercado, por así llamarlo, es de Estados Unidos y de Europa, y nosotras con otras dos colegas pues elaboramos esta guía, que es parte de un proyecto que les recomiendo que estén pendientes y que se va a llamar Fixers en México, y que pues va a estar disponible este año en inglés, porque justamente pues queremos interpelar a nuestros colegas, que muchas veces no podemos llamarlos colegas por esta verticalidad que hay de estas relaciones inequitativas que tienen que cambiar, de necesariamente nosotros, a pesar de que somos periodistas, que hemos trabajado en el campo, sobre todo los reporteros locales, pues hemos tenido que proveer de información muchas veces de nuestros enfoques, de nuestra mirada que nos ha costado alimentar durante años. Yo he sido reportera local durante los últimos 12 años, y estas historias, como tú lo llamabas, paracaidistas, yo lo digo con mucho cuidado porque también tengo este respeto, lo hablaba ayer con Pera y me decía,
De pronto hay como Marco Polos de la información que quieren conquistar esos territorios en los que, por ejemplo, Guerrero es uno de los estados más importantes para hablar de la política de drogas, donde más se siembra amapola en México, al igual que estados como Chihuahua, como Sinaloa, y que necesariamente esta información es abstraída por los compañeros en 2, 3 días, que ven estas escenas de violencia, que quieren ver como que hay mucha curiosidad por saber qué pasa con los grupos criminales locales, pero que esto necesariamente pasa por la mirada de un periodista local, que no tenemos el suficiente reconocimiento, muchas veces no tenemos suficiente dinero, y que estas relaciones inequitativas se vuelven dolorosamente parte de este arco de la violencia en la que nosotros como periodistas mexicanos pues cubrimos un país que, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras y a otras organizaciones, pues es el más violento para hacer periodismo. Entonces, si los colegas no tienen esta reflexión profunda de que son nuestros colegas, no somos nada más pues parte como sus ayudantes, deberíamos de acceder a estas relaciones más horizontales, pues ellos también forman parte de esta precariedad y de este arco que necesariamente ahora pues tiene a 154 periodistas asesinados y desaparecidos del año 2000 a la fecha, y que además pues este año, a pesar de que vivimos en una democracia, pues hay 15 colegas que fueron asesinados, han sido asesinados este año, y si no tenemos esa reflexión que va de la mano, el que contraten en malas condiciones a un reportero local, sin suficiente crédito, sin suficiente paga, muchas veces ni nos preguntan si queremos aparecer en esas investigaciones, otras veces creo que pues por riesgo nosotros decidimos no salir, pero que haya este trato equitativo, pues creo que es lo que deberíamos de aspirar, y lo que casos como el de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, la misma cobertura de la amapola y otros no podrían conocerse en el ámbito internacional sin un fixer que haya abstraído esa información años atrás, ¿no? Tú llegas y eso que yo trabajo contigo 2 días, yo te lo digo tan rápido y te paso mis fuentes porque te transfiero la confianza que a mí me ha costado toda una vida como reportera tener. Entonces creo que definiría así, y las experiencias ahora mismo Maritza pues va a hablar del norte, son muy diferentes al hablar de un país tan diverso y de condiciones dentro del mismo país tan diferentes, si hablamos del sur, como yo vengo de Guerrero, que si hablamos de la frontera, que si hablamos del norte, que está más pegado a Estados Unidos, incluso de esto también tenemos que hablar porque hay otro trato, porque no somos nosotros periodistas que estamos cerca de Estados Unidos y hasta nos tratan como si tuviéramos una valía distinta por ser parte de la cobertura de estados empobrecidos y marginalizados por el estado como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca, incluido Michoacán y otros estados que están al sur. Yo pienso, has dicho, y con mucho acierto, que si no es por el fixer local, por el periodista como vosotros, el periodista no va a poder contar al mundo la historia. Pero también es verdad que sin el periodista que viene de fuera, no hay historia en el mundo. En fin, y aquí se produce la paradoja, porque gracias a estos periodistas que vienen de otros lugares, de medios tan importantes que tienen tanto impacto en la opinión pública mundial, hay hechos y casos que deben ser conocidos por la sociedad global y solamente a partir de ellos se puede conocer, pero solos no pueden hacerlo. Y yo ahí os pregunto, de pronto no sé si quieres, Maritza, contestar, ¿hace falta regular este oficio, este mercado? ¿Cómo hacemos? ¿Hay pros, hay contras? De estos temas hemos hablado estos días, pero es necesaria una regulación. O sea, ¿cómo hacemos para que al menos haya unos mínimos en el tratamiento, en la relación horizontal, no el que viene de arriba y se impone sobre el de abajo? No sé, parece esto como un poco colonial, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para regular o no regular? Yo creo que tenemos que empezar con conversarlo, con hablarlo, con visualizar y dejar de normalizar la precarización laboral. No sé si todos los que están aquí saben lo que es un fixer. Un fixer, por lo general, vamos a empezar por ahí, es un productor de campo. Entonces, tú le hablas a alguien, por ejemplo, tú trabajas en un medio, no sé, la BBC, y quieres ir a hacer un documental sobre lo que está pasando con los niños en la frontera, sabes que yo soy una periodista de allá porque me viste en Google,
y me marcas y me dices, Maritza, quiero ir a hacer un documental allá, entonces me puedes conseguir una familia que vayan a separar en la frontera, otro que vayan a deportar, 3 recorridos con la patrulla fronteriza y eso, ¿y cuánto me cobras? Por lo general así empieza. Entonces uno, como reportero local, empiezas a trabajar y también te emocionas porque vas a trabajar para un medio de comunicación grande y porque vas a visualizar tu trabajo y lo empiezas a hacer. Yo fui fixer muchos años por necesidad y por emoción, porque me gustaba mucho lo que quería y porque encontraba a alguien más que solventara mi trabajo para seguir haciendo lo que a mí me gustaba. Eso es la verdad. Y ahora me doy cuenta que no, porque muchas de las historias que yo ayudé a conseguirles a esos medios grandes fueron contadas con otro contexto, porque esa gente llega, está 3 días, piensa que conoce tu área de trabajo, la frontera en este caso, y se va y cuenta lo que vio, que no necesariamente refleja la vida real. Pero a nosotros como periodistas también nos cuesta mucho trabajo hablar de eso, hablar de que nos usaron para contar una historia, hablar de cuánto estamos cobrando para contar una historia, estamos cobrando por día, estamos hablando de que esos medios llegan a lo mejor a zonas como Guerrero, que son, y dejan la víbora chillando y se van, y tú te quedas ahí, y tu inseguridad es la que está presente y nadie la tomó en cuenta, de que muchas veces vuelan y tú tienes que usar tu carro y tu gasolina y todo lo demás para ir a hacerlos y hasta terminas cargando los teripiés y lo demás de la gente porque te ven como que vienes a servirlos y no es así. Sin ti no tendrían acceso a esas familias, como ya lo viene diciendo, que es ese cúmulo. No, hay muchos estados en los Estados Unidos que han tratado de regularizar la figura del fixer y lo que se ha hecho es como que una red no oficial entre colegas, es decir, no vamos a cobrar menos de tanto al día para que todos cobremos igual y vamos a exigir eso. Pero la triste realidad es que la necesidad a veces obliga a alguno de nuestros compañeros a decir, bueno, yo te lo hago por menos porque necesito esa lana en este momento, y así empezamos a precarizar la situación y la figura del fixer. ¿Por qué no me gustan los fixers? Y ahorita, por ejemplo, que la frontera y las elecciones de término en Arizona están de modas, me han buscado como que, ay, ¿nos puedes fixerear? No, soy productora de campo y, por ejemplo, si tú quieres, yo quiero que me pagues tanto y quiero que me pongas mi crédito acá y quiero que se respete mi trabajo y mi figura, que si los dos vamos a cargar tripiés, pues los dos cargamos tripiés y cargamos cámaras, pero si no, no. ¿Por qué? Porque yo no estoy abajo de ti, tampoco estoy arriba de ti. Estamos como que tratando de visualizar las historias y darle un eco a lo que pasa en nuestras comunidades, pero que sea desde una perspectiva justa. Pero también el problema somos nosotros, porque no nos gusta hablar de sueldos, porque no nos gusta hablar de jornadas, porque no nos gusta quedar como el tonto contra aquel compañero que sí cobró bien y nosotros no estamos cobrando mal. O admitir en voz alta que tenemos necesidad y que queremos trabajar y que queremos la oportunidad, la visualización y el reconocimiento público a través de esos medios. Pero sí, hagamos que nosotros como periodistas, principalmente independientes, somos los que fixeríamos, porque los que trabajan para las cadenas grandes pues ya tienen su chamba y no, a lo mejor por contrato no pueden hacerlo. Pero los periodistas independientes tenemos que empezar a traer esta conversación a la mesa y hacerla real, ¿no? Hay muchas paradojas porque, por ejemplo, es cierto, podrían regularse esas tarifas, que haya un mínimo para que haya una dignidad, digamos, económica por el trabajo hecho, el reconocimiento, por supuesto. Creo que ahí nadie tiene duda sobre eso, pero nadie lo hace. Pero también se da la circunstancia de que esto está limitando el apoyo que pueden tener los periodistas para hacer producciones en zonas de complicada, los grandes medios que tienen muchos recursos económicos. ¿Qué ocurre con los medios pequeños, independientes, que no tienen tantos recursos económicos? ¿Cómo llegan a esos lugares? A mí se me ocurren algunas ideas, pero me gustaría compartirlas con vosotras. Primero, si en términos de tarifas, primera pregunta es si por ser mujeres cobráis menos que fixer hombres. No lo sé, pregunto. Yo aprendí a cobrar como hombre blanco, anglosajón, conservador y demás. Muy bien. Porque dije, ya basta, Muy bien, o sea, claro ya que basta, sí. mi trabajo merece más. Y luego de repente, si van a la frontera y hay tiroteos, obviamente, y decomisos de drogas, y así como que, y tú puedes, claro, tengo un entrenamiento JIFAD para zonas hostiles y me preparé para hacer eso gracias a una beca con la que estuve con Marcela también ahí. Y nos preparamos y yo puedo hacerlo, o sea, igual te cargo una cámara de 50 libras y voy caminando en el desierto, igual que cualquier hombre, pero ¿por qué?
Aparte a mí como mujer me cuesta más porque tengo hijos y me cuesta $30 por hora que me estén cuidando mis hijos cuando yo no estoy en casa. Entonces hay que empezar a valorar ese tiempo también, ¿por qué hacernos menos nosotras? Y además, bueno, disculpen caballeros, pero somos muy capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo sin andar lloriqueando por lo demás. Entonces, por eso somos mucho más productivas en el campo muchas veces. Sí, claro. Yo coincido y creo que lo único que pasa es otra vez que vivimos el México desigual y en estos momentos otra vez se ve la desigualdad entre el norte y el sur porque nosotros como reporteros del sur estamos teniendo esta conversación, lo platicaba con una colega que trabaja en la frontera sur, en Tapachula, en Chiapas, y que me dice, bueno, es que además de ser fixer, soy traductora, además pues soy chofer, y le dije, todo eso tiene una categoría para cobrar. Y lo hemos estado conversando entre nosotros mismos, porque a partir del diálogo que tenemos de nuestro Me Too de fixer, y es que a mí también me pasó, y es que no me dieron crédito, y es que aparte me pagaron muy poco, y entonces trabajé Navidad y entonces tuve que dejar a mis hijos y yo misma me puse en riesgo porque claro que ellos se van y yo llego a esa comunidad un montón de veces y son comunidades con conflictos hiperlocales, con bandas criminales locales muy poderosas en las que te observan como una persona que lleva extranjeros y que también tú asumes otro riesgo, tú hablas con el ejército en los retenes en español y aparte estás manejando soy sociólogo y tienes que emprender una estrategia a la hora de ir a campo y que claro que como mujeres tenemos como otro riesgo porque hay pocas mujeres que cubren el crimen organizado desde la mirada que uno le ha venido dando durante mucho tiempo y que eres completamente ubicable. Otra intersección importante es que nosotras tenemos una mirada muy específica con temas que normalmente han sido cubiertos desde la guerra, ¿no? Desde lo bélico, y nosotras hemos estado del lado de las víctimas, hemos estado del lado de las familias, y que claro que hay paradojas, porque sin la mirada internacional no pudiera el mundo conectar como a toda la violencia estructural, desde quiénes son las familias que crecen las amapolas y por qué detrás de toda esta violencia de grupos criminales, pues hay como una violencia específica que pasa por la pobreza y estas explicaciones sí son una mirada muy, muy de nosotras como mujeres periodistas, que no estamos cubriendo la erradicación de la amapola o de la marihuana junto al ejército y más bien nosotras estamos en las comunidades dando como este altavoz y dándole la agencia que de por sí tienen las familias en zonas indígenas, pero que claro que estas historias pues tienen la mirada de una productora local de campo mujer, porque normalmente cuando tú contratas a un fixer hombre, pues estas miradas tienden más a términos bélicos y a buenos contra malos y a esta narrativa que se queda corta en esta explicación y creo que es algo que de lo que tenemos que hablar y ponderar si hablamos de un rate y si hablamos de una conversación de estas relaciones equitativas, porque pues son otras particularidades que ahí están, ¿no? Podemos ver las grandes investigaciones y detrás de esas investigaciones hay una periodista mujer precarizada, madre y que tiene que hacer mil cosas para ser periodista, para además proveer de esta información y que nos agarran como si fuéramos la Secretaría de Seguridad Pública. Oye, ¿cuál es tu saldo de los muertos? Y estamos hablando de medios muy importantes, no nada más nacionales, internacionales, porque hay un reconocimiento de tu trabajo, pero no así económico y no así de los créditos, como dice Maritza, que debemos de ponernos listos y no nada más nosotras, sino pues que haya como este acuerdo ético de que si tú no tienes esa ética, estás contribuyendo a que una periodista o un periodista local pues deje de serlo y se dedique a otra cosa porque no alcanza el ser periodista en regiones muy precarias, ¿no? Y además, yo creo La mirada, sí. que tiene que ver mucho de lo poquito que ganamos en los medios tradicionales de comunicación. Entonces, tú ganas muy poquito, te llega una oportunidad de fixerear, por ejemplo, y te dicen, te voy a pagar $100 el día o 100 euros acá el día. Entonces, tú sacas cuentas y dices, eso es lo que yo gano en una semana, entonces, si fixereo por $100, sí. Entonces, empecemos desde ahí, porque los medios de comunicación están dando una miseria a la hora de pagar
Y como te digo, con hambre uno piensa mal. Entonces, aceptas lo que tienes por la necesidad, y la necesidad existe, es real y no la podemos quitar, pues, porque tienes que pagar la renta, porque tienes que hacer todo. ¿Cuánta gente no tuvo que bajar tus tarifas en la pandemia porque casi nadie estaba viajando y aquellos que vivían del fixereo no tenían ingresos? O los medios de comunicación que dijeron, ay, es que te tienes que poner la camiseta de la empresa y vamos a bajarte los sueldos. No, o sea, nosotros también tenemos que comer, y esos problemas los tenemos que empezar a cambiar desde ya, porque los medios grandes con recursos no te van a decir, yo sí tengo recursos y te voy a pagar bien. No, es, ¿cómo me puedo ahorrar tantito acá? No, aprovechan la crisis Sí, para y no. ellos justificar los recortes, obviamente. Y ahí estamos. Obviamente, la mediocridad que acompaña a nuestra profesión cada día es más latente. Y por ahí, Paloma, no sé, cuéntanos esa frontera sur de Europa. Bueno, lo he dicho antes, un territorio, en nuestro caso, lo tenemos aquí, en nuestro territorio, y tan desconocido, ¿no? Sí, a ver, realmente después de escuchar a estas dos valientes que trabajan en territorios realmente complejos, lo de Ceuta al final, por mucho que nos quejemos los periodistas locales, es un paseo. Pues no dejas de estar en Europa, es como un poco cuando te vas a Polonia a cubrir el éxodo de refugiados. Dices, voy a cubrir las consecuencias de la guerra, pero estoy en Europa, ¿no? Estoy como a salvo. Hombre, Ceuta es una ciudad compleja y hay muchos periodistas paracaidistas. Por supuesto, las grandes cadenas nacionales no tienen a periodistas allí. Sí que pueden, por ejemplo, conmigo durante la crisis de mayo sí que contaron Telecinco, 4, La Sexta para la apertura de la frontera, pero son colaboraciones muy puntuales. Y claro, incluso corriges a los periodistas que están en el plató porque están diciendo cosas que tú sabes que no son verdad. Entonces, bueno, con la crisis de mayo yo creo que sí que quedó patente el papel fundamental de las personas que vivimos en Ceuta para contar la realidad de lo que pasa en Ceuta, pero no solo en Ceuta, sino en cualquier ciudad o en cualquier pueblo donde haya una realidad un poco más compleja. Entonces, yo sí que recuerdo a mis compañeros de medios locales corrigiendo a todos los periodistas de los medios nacionales e internacionales que iban y contaban cosas sobre la frontera, y era como acababan de hablar y le decía, eso que has dicho no es así, es así, así, ya sabes. Y luego por Ceuta pues también no solamente vienen muchos periodistas, no haces el papel de fixer solo a nivel periodístico, sino también a nivel de investigación de grandes universidades que hay muchos investigadores e investigadoras que van a la ciudad, te contactan como fuente fiable y, por supuesto, pues eso, ni estás en ningún crédito, ni apareces en ningún tipo de reconocimiento, ni, por supuesto, puedes cobrar. Conmigo se puso en contacto una cadena japonesa para la crisis de mayo y yo les pasé unas tarifas y les parecieron muy caras. Intentaron rebajarle y le dije, mira, es que no voy a trabajar por menos de este dinero porque no. Porque no. O sea, si quieres la información que tengo valiosa, a mí no me importa tomarme un café contigo, yo te cuento lo que sea, pero si tú quieres que yo te lleve, que te comparta mis contactos y que mi agenda vale lo que vale y mis contactos valen lo que vale, porque además es lo que comentabais todas, los demás se van y tú te quedas y te quedas con lo que ellos han publicado. O sea, Eso vamos a hablar entonces ahora. es muy importante porque pierdes fuentes, pierdes contactos y quemas cartuchos. Entonces, que los puedes utilizar para ti, porque además de ser fixer, eres periodista y también quieres contar las propias historias por ti. Entonces, claro, gastar cartuchos con periodistas que vienen de fuera, que no te lo agradecen, que es complejo, la verdad. Luego tienes amigos periodistas que son de fuera y a los que ayudas sin ningún tipo de problema y además eso, ¿no? Pues tienes hasta un case hotel gratuito en un punto clave. Además, a mí me encanta que la gente venga a casa. Por ahí está Sempere, mi compañero, que es otro fixer gratuito. Y es así, pero muchas veces también en la redacción con las compañeras lo comentamos, es que la gente viene y quiere que el príncipe, por ejemplo, ¿vale? Sin hablar de migraciones, quieren que le cuentes cómo funciona la rivalidad de las bandas, el no sé qué, el no sé cuánto, y tú dices, es que yo te voy a contar cosas que tú luego vas a contar como a ti te dé la gana, pero la que ha estado en el príncipe contigo soy yo.
Entonces, y además allí, pues eso, como en vuestras localidades, ¿no? Te tienen totalmente controlada. El saben quién Príncipe, a lo eres. mejor para que ellas puedan entenderlo, es una barriada de Ceuta pues un poco más compleja, ¿no? Sí, es explicarlo, una Paloma? barriada guetizada, ¿no? O sea, hecha gueto, donde, bueno, pues durante muchos años los narcotraficantes pues se asentaban en el Príncipe. Entonces en el Príncipe conviven vecinos y vecinas que están hartos de ese estigma y de los problemas que les supone vivir en el Príncipe, que además adoran su barrio, y luego pues están la mafia, que está también en otros barrios, no solo en el Príncipe, que de hecho a nivel nacional se habla solo del Príncipe, pero hay otros barrios que están peor que el Príncipe. Entonces, pero ya no solamente a nivel con las mafias, sino es que cuando quieres hablar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también tienes que tener mucho cuidado, porque tú sabes hasta dónde puedes llegar a nivel local para no perder la fuente. Y eso también crea muchos conflictos personales, a mí por lo menos me los crea, ¿no? Porque dices, es que quiero decir determinadas cosas que si sé que las digo, yo por este camino ya lo tengo cerrado para siempre. Viene un periodista de fuera, pues igual sí que aprovechas para que le das la información al de fuera. Ayer lo hablaba con Ignacio Zembrero, le decía, Ignacio, tira de aquí, porque claro, tú a nivel local dices, yo para qué me voy a meter en este berenjenal, ¿qué voy a ganar metiéndome en determinados temas que igual es más fácil, ¿no?, que vengan desde fuera. Entonces es un poco la dicotomía de lo que tú hablabas también, la importancia de que venga gente de fuera a contar lo que pasa dentro, evidentemente contando con la perspectiva de los que estamos dentro y valorando el trabajo de los que estamos en el terreno. ¿Os han puesto, podéis responder las tres, o quien considere en situación de peligro el trabajo de alguno de los trabajos publicados después de haber actuado vosotras y trabajado como fixer? ¿O sea, habéis visto que habéis sentido una amenaza a vuestra seguridad, a vuestro entorno, o ha habido un prejuicio en vuestra reputación después de un trabajo firmado por otra persona en el que habéis hecho el acompañamiento de fixer? Pues, Sí, aclarando la garganta. tenemos que hablar. En mi caso, es una buena pregunta porque me permite aproximarme a otros riesgos que a veces no vemos y que tienen que ver con el respeto a nuestras fuentes. Muchas veces, en un caso específico, me tocó trabajar con un colega fotógrafo que pues le pedí de favor que después me mandara ciertas fotos sensibles para la familia, porque para la familia era importante. Tienen estas misiones imposibles, van una semana, fue una semana a hablar de la violencia de Guerrero, y es como esta narrativa de las escenas de crimen y los desplazados, o sea, todo en una semana, ¿no? Quería desaparición forzada, desplazamiento forzado interno, feminicidios, todo en una semana. Y pues tengo una mala experiencia porque me dice, es que quiero un funeral. Y le dije, pues, ¿qué te mato a alguien o qué? No sé, ¿matamos a alguien o qué? Y me dice, pues es que lo necesito un funeral de alguien que haya muerto en condiciones violentas. Desafortunadamente, el padre de una de mis mejores amigas de Chilpancingo fue asaltado y él muere de un paro cardíaco, no muere asesinado. Le digo, bueno, pero todavía yo, y me arrepiento, ¿no? Porque pues uno tiene la obligatoriedad de cumplir. Y le dije, si te sirve, voy a ver si le digo a mi amiga. Digo, pero es muy sensible, te pido que me mandes las fotos, porque bueno, accede mi amiga y él tiene un proyecto que pues habla de la violencia de Guerrero, y ahí está la foto en su página y todo. Y a mí jamás me mandó esas fotos puntuales para que se las diera a mi amiga, y eso es ponerte en riesgo, porque te hace que tú rompas esas confianzas, y es otro tipo de riesgo, ¿no? Ahora, en cuanto a amenazas, pues claro que los códigos a nivel local, en Acapulco, por ejemplo, pues seguíamos, yo le pedí, o sea, yo era su fixer oficial, y le dije, pero le vamos a pagar a un colega que cubra la nota roja, que la nota roja, quien no sabe, es como todas estas escenas violentas que tienen que ver con los pitazos que te da la policía y tú cubres a la persona que fue asesinada in situ.
Y entonces yo le dije, honestamente, le tenemos que pagar al otro compañero porque pues yo te puedo explicar a grandes rasgos todo lo que pasa, pero ellos tienen esa especificidad de que les avisa la policía y hay que subirnos a su carro, ¿no? Y entonces… Explica lo de la nota roja. Es que hablas de cosas que puedes creer que aquí se sí. entiende. Explica qué significa el pitazo, o sea, Bueno, lo que acabas de decir. Desgraciadamente, en un país como México, en un contexto como el guerrerense, en el que para irnos a un tiempo más corto, en 2013 Guerrero tenía más de 2,000 muertos al año, ¿no? Y Acapulco, que es como este destino turístico tan relevante para hablar de México a nivel internacional, pues se vuelve como una mancha de sangre enorme. Y entonces en plena costera Miguel Alemán, que en su momento pues estuvieron grandes personajes allí, pues vemos cómo se están matando a las personas y el pitazo es que un periodista que tiene que mandar todos los días fotografías de la violencia ahí, pues le avisa a la policía, en ese momento tiene acceso a los reportes policíacos de que fue asesinada una persona en tal colonia de 3 balazos con tal arma, y entonces por eso es importante cuando llega un corresponsal extranjero a querer hacer esa historia, estar de la mano con esos periodistas que se han especializado porque tienen que tomar las fotos en ese sitio de lo que está pasando en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que pues claro que alguien que no está en ese contexto, pues toma las fotos de las caras, o sea, no entiende los códigos, ¿no? Entonces, a mí me pasó que luego amenazaron a este compañero que yo le había pedido que nos ayudara en ese trabajo con este extranjero. Me dice, oye, es que no, rompió los códigos. Yo le dije que no pasara de la línea amarilla que pone la policía y está tomándole la foto al cuerpo. Y entonces, ya me chingaste, perdón mi español, pero me reclama mi amigo porque me dice, pues es que a mí, pues ya me identificaron que vengo con el güero. O sea, no, es algo que yo ya no puedo trabajar en mí, ¿no? En la nota roja, pues por lo menos un tiempo, porque pues él se va a hacer las fotos, va a publicar sus fotos y va a decir, porque aparte era un asunto de estética, él requería como cierta luz y ciertas cosas estéticas y por eso se está acercando tanto, cuando mi amigo tenía todo el miedo de un segundo, de un segundo y esto está mal. Y le dijo, ¿tienes 10 segundos para tomar la foto? No, porque necesito tal luz, tal. Entonces es esas cosas a las que yo me he enfrentado y pues obviamente que siendo mujer, pues dijeron, ella no sabe nada del crimen organizado, ella no, o sea, que le dijeron a un colega que por qué yo estaba cubriendo eso, dice, esa vieja a la otra que venga nos la vamos a chingar. Obviamente son amenazas de gente en un contexto que tú ya conoces y que no me asusta, pero que es intimidante porque rompen los códigos en los que no están siendo respetuosos ni con la gente, ni con el territorio, y ni mucho menos con esta proximidad que uno les pide, porque también ya es como hablar demasiado, ¿no? O sea, si tú no estás respetando el ángulo, si tú no estás respetando a las familias, si no me mandas unas fotos que te comprometiste, pues la gente va a empezar a desconfiar de mí y ya no me va a abrir las puertas otra vez. Y aparte son temas muy sensibles en los que, repito, uno se especializa, pero porque tienes toda la vida yendo a la misma casa que te abrió la puerta y en un segundo pierdes la confianza porque no hay los códigos adecuados por parte de quien tú estás guiando, ¿no? Entonces han sido mis malas experiencias con temas que tienen que ver desde la extorsión hasta, y de la extorsión es complicado porque la extorsión en México se paga piso por tener un negocio pequeño. Esto quiere decir que le tienen que pagar a las bandas criminales una cuota para que la gente pueda operar. Y si esta gente además te está abriendo su historia y te está abriendo la esquina en la que vende tacos, pues es complicado que tú rompas ese código porque dejas en riesgo a la fixer, al fixer y a la gente que vive de eso y tiene que pagar para vivir de eso, ¿no? Paloma, es cierto, esta frontera sur, Ceuta no tiene estos niveles de violencia, pero hay muchos silencios.
No Sí. se cuenta nada No. apenas de lo que pasa allí. Es que es muy Quiero difícil. decir que es que también es tan grave lo que contamos y sabemos, porque hay periodistas que van a desvelarlo, a contarlo, pese a todos estos incidentes que nos está contando Vania, que son como para pensárselo muy bien todo, pero ¿qué tal en aquellos lugares donde no se cuentan las cosas? Pues fatal, sobre todo cuando tú quieres contar y no tienes cómo contarlo y sabes que está pasando algo pero no tienes la forma de corroborarlo o de conseguir los papeles que te avalen y poder decir lo publico con todas las de la ley. Es complicado, o sea, es que para mí la definición de Ceuta es compleja en todos los sentidos y los silencios muchas veces hacen más ruido que los sonidos, pero, o sea, claro, no se puede comparar. Es que al lado de Pero estos testimonios, no. yo no quiero que por eso tú consideres que lo tuyo no es importante. O sea, No, hombre, la es frontera sur es importantísimo porque esa frontera, todo lo que está pasando en Sí. ese Es en que no este nos momento, en enteramos, ese lugar, no lo sabes. no nos estamos enterando. No. Si tú preguntaras al público, salieras a la calle, No se sabe. aquí en nuestro país, la gente no sabe realmente lo que está pasando. Ayer hay escuchamos a algunos revoluciones. compañeros en la mesa que hubo ayer de la falta de transparencia, de la opacidad de las autoridades a la hora de contar qué es lo que está pasando en esa frontera. ¿Y tú has sentido en algún momento que hayas estado, no sé, si en peligro, que te hayan hecho alguna amenaza velada? No lo sé, algo que te haya incomodado o puesto un poco nerviosa. Bueno, a ver, yo participo en algunos movimientos, se ríen por ahí, Cristina y Ana. Participo también. Igual contarlo soy aquí también te activista. pone en riesgo, no sé. A mí me da igual, ya no me importa. O sea, a ver, desde el nivel político de publicar determinados temas y que al poder político no le interese y te deje fuera del plan de medios, donde todos los medios de comunicación de Ceuta están ganando cientos de miles de euros y el Foro de Ceuta está fuera, por publicar unos mensajes de WhatsApp de Vox cuando estaban pactando con el gobierno del Partido Popular durante un año. Fuimos el único medio que lo publicamos y fuimos el único medio que se quedó fuera del plan de medios, que todavía ahora, después de casi 3 años, seguimos fuera del plan de medios. Entonces, desde ese control económico que te separa, ¿no? No El puedes- castigo. El castigo político y económico hasta pues el castigo por interceder con autoridades y organizaciones para la permisión de determinadas manifestaciones, por ejemplo, del 6F o la caravana Abriendo Fronteras de hace también un par de años, y de como yo sé navegar bien, entonces sé hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo apretar, pues sí que hacer un poco, ¿no? Pues de catalizadora entre los movimientos sociales a los que pertenezco y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con las que tengo que colaborar y trabajar íntimamente si quiero conseguir información y acceder a los sitios donde está la información. Pues eso, ¿no? Si quieres que levante alguien un teléfono, una fuente para decirte, oye, va a haber una operación en tal sitio, tú no puedes estar dando caña a la policía si luego quieres que te llamen. O sea, entonces, claro, es complicado. Muy complicado. Es Un, muy un complicado. juego de equilibrios. Es un equilibrio que a veces pues, cuesta mantenerse, ¿no? Y genera muchas contradicciones personales y mucho de decir, ¿por qué? O sea, ¿yo qué hago aquí? ¿Quién me mandaría a meterme a mí en este fregado? Pero bueno. Yo estoy segura que en el público hay preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestras super invitadas? Yo quisiera agregar en lo de las amenazas. Por ejemplo, yo que vivo en Estados Unidos, yo no temo por mi seguridad física. En México, ser periodista es tener un blanco en la espalda, en la cabeza y en todos lados. Sí. En Estados Unidos, yo puedo ser un blanco de amenazas digitales, por ejemplo. Tu seguridad digital en Estados Sí. Unidos es muy diferente a la integridad física que pones en riesgo en México. Y a la hora de fixeriar tenemos que poner eso en contexto, porque por ejemplo a los mexicanos les queremos pagar menos por el trabajo porque están en México y ellos se enfrentan a más peligros. A ellos tenemos que pagarles más. A ellos los tenemos que incluir en los seguros de vida que traen
los equipos que vienen de Europa, que generalmente cuando viajan a México traen seguro para ellos y para su equipo. Entonces, que incluyan a los mexicanos también, porque ellos se quedan ahí. Ellos son los que están acá. Hay muchos tipos de amenaza cuando uno es fixer y cuando no tienes el respaldo de una compañía tradicional de medio de comunicación que no te está respaldando ni te baten. O sea, si te matan a ti, ¿quién responde? Entonces, esos peligros también los tenemos que hablar a la hora de negociar, porque nosotros ya sabemos que vamos contra estos peligros inminentes, entonces tenemos que saber también cuánto cuesta protegernos, ¿no? ¿Tú has tenido algún caso en el que te hayas sentido amenazada, que hayas tenido un temor, que sepas que algo te iba a perjudicar en tu entorno personal o familiar por tu trabajo? Yo he tenido la suerte, desde que yo me empecé a creer lo que valgo y empecé a cobrar lo que merezco por mi trabajo, empecé a poner los límites yo también. Me costó mucho, no dinero, me costó mucho tiempo y creérmela a mí misma para hacerlo. Y ahora ya puedo, con la gente que trabajo, decirte, este trabajo que va a poner en riesgo mi seguridad, no quiero mi crédito. Y me duele en el ego, porque hay trabajos en los que he estado 4 años perreándole para que no salga mi crédito al final, pero por seguridad lo hago. Pero porque yo desde un principio puse los puntos sobre la mesa. Nosotros también los fixers tenemos culpa cuando no expresamos las expectativas de lo que queremos y lo que necesitamos a la hora de negociar por miedo de que se nos caiga el trabajo. Entonces, tenemos que empezar a decir, bueno, voy a trabajar contigo 5 días, te voy a cobrar tanto por día y esto es lo que yo espero. Hay siempre campo para la negociación. Eso lo tenemos que tener en cuenta, porque obviamente a veces queremos hacer un proyecto que lo queremos mucho y no nos van a pagar lo que queríamos, pero nos apasiona. Y tenemos que hacerlo, pero tenemos que comunicar las expectativas y obviamente que ellos sepan desde un principio que no vamos a ser la niñera de alguien, sino que vamos a ser los productores de campo de alguien. En amenazas digitales sí, me han hackeado un par de veces y pues ni modo, ahí estoy así como que con Apple peleándome todo el tiempo y estoy en la lista negra del cruce fronterizo de México, de repente me mandan al cuartito en que soy viajero confiable y son cosas que yo ya sé que van a pasar. Entonces como que ya me preparo, ya digo, ay, bueno, pues ahora voy a pasar 3 horas en ese cuartito encerrada y bueno, lo vale, porque esta historia, pues bueno, pero porque yo ya lo sé. Pero yo tengo una fixeriada muy privilegiada. Si me voy a México, yo no puedo tener ese privilegio. Y tenemos que hablar de esas diferencias también, porque ser fixer en Estados Unidos es mucho más fácil que ser fixer en México. Así es. Y se me ocurre, si un fixer, un productor de campo puede incluso traspasar una línea roja que te hayas marcado tú misma solamente por la presión del cliente. Es decir, acabas de contar un caso concreto de que se ha traspasado, pero quiero decir, puedes decir que no, pero hay veces que te empuja, ¿no? El pacto o el acuerdo económico que tienes a traspasar unas líneas rojas que vayan más allá. No lo sé si en vuestros casos, en el caso de Vania o en el entorno de México. Sí, en el entorno de México, a nivel mundial, fue muy famoso un caso de niños que fueron entrenados en su misma comunidad con armas, porque las familias habían sido desplazadas. México es uno de los países en donde más desplazamiento forzado interno hay. Entonces, de una comunidad a otra se desplazaron, tienen su propia policía comunitaria, además de que Guerrero es uno de los estados más militarizados, también es uno de los estados con mayor número de civiles armados, es decir, las famosas autodefensas, que en el caso concreto de Guerrero, pues son en territorios indígenas que tienen autogobierno, porque pues no llega hasta ahí la policía, no confían en la policía, y este caso fue muy famoso porque pues varios colegas extranjeros lo que les llamó la atención es que había niños y mujeres armadas, ¿no? Que son las viudas de los hombres de esta policía comunitaria que ya habían sido asesinados y ellas deciden agarrar las armas. Entonces, personalmente, a mí me deprimió porque después vi como el resultado final de esa historia en donde
pues eran como los niños soldado y se descontextualizó todo lo que estaba pasando en ese momento en Guerrero y en México, y que no estamos hablando de Sierra Leona, y que es como otro contexto completamente diferente a África, y estaban relativizando la violencia estructural de un Estado que ha sido un laboratorio para el Estado mexicano, para hablar en términos de desaparición masiva en los años 70, y que estaban relativizándolo en 2 segundos por tener a los niños en un argumento de guerra, y que yo, por cumplir ese trabajo, pues simplemente no pude involucrarme en esa narrativa, ¿no? Y entonces estaba abriéndole las puertas de mi confianza, de esa comunidad que a mí me llama y me dice, oiga, Vania, pues queremos dar a conocer este caso, y yo llevo a los colegas por esta necesidad, paradójicamente, de que se sepa esta historia, pero pues ya no me atrevía a compartirles el resultado final a las familias. Para mí implicó pues un dolor horrible, porque pues estaban mostrando las caras explícitas de los niños, las infancias se cuidan, y creo que en este caso no fueron muy cuidadosos, porque pues llevan a los niños como los niños soldado otra vez, y creo que estos argumentos, además de que descontextualizan, pues quitan la agencia que tienen los niños de ser niños, ¿no? Y de que también yo los llevé a la cancha de básquetbol en donde antes estaban jugando básquetbol, y eso no salía, ¿no? Y a mí me dolía, porque aunque tú insistieras como reportera que, mira, es que también, bueno, pues se entrenan, pero no es lo único que hacen, o sea, ellos tienen otros sueños, otras cosas, no salió. Y eso, pues sí, siempre como que me hiere, ¿no? Como que digo, pues, no Mira, fue nos nada. quedan 5 minutos y me han pedido, el público quiere haceros que algunas pregunten. preguntas. Pero bueno, les digo y que- me dicen que tenemos solo 5 minutos, entonces yo creo que le vamos a dar la palabra, ¿no? Al público. Oigan, pero a los fixers no nomás nos busquen para cosas malas, también para podemos cosas cubrir buenas. turismo y gozadera y perreo, o sea, Cultura, sí. sí, claro. ¿Por qué Venga, siempre por nos buscan aquí. en crisis? O por allí, a ver. O sea, ¿Está Venga, bien vamos ya? rápido, ¿Puedo hablar? Vale. porque tenemos 5 minutitos. Hola, buenas. Soy Miguel, estudiante de periodismo, estoy en cuarta hora de la Universidad de Extremadura, y tengo una pregunta sobre, bueno, para Vania y para Maritza, sobre la deshumanización de las historias que vosotros interpretáis o entrevistáis a las familias sobre la separación en la frontera. ¿No hay cierta deshumanización por parte del que os pide las historias? es espantoso, por ejemplo, cuando fue la crisis de los niños migrantes, es, Maritza, ¿me puedes conseguir 3 niños que lloren mucho? Y yo, ¿cómo? O sea, yo no puedo forzar a nadie a llorar. O sea, las historias son en sí tan desgarradoras, que si lloran es parte, pero uno no presiona por esas cosas. Y recordemos que, como les digo ahorita, los fixers nos buscan en momentos de crisis o de un fenómeno social muy impactante. Y recuerden que las personas a las que nosotros estamos entrevistando están compartiendo con nosotros el momento más vulnerable de sus vidas. Entonces, tú te podrías a contarle frente a una televisión lo peor que te ha pasado en tu vida y esperar que la gente lucre con ellos y luego verte en el promo de los 10 segundos de los niños migrantes golpeados, del niño llorando y abusados. O sea, están usando tu imagen y están lucrando con ella, y es muy triste. Entonces, por eso te digo que es muy importante tener las expectativas, porque los fixers somos parte del proceso de la preproducción y la producción de campo, pero muy pocas veces somos parte de la postproducción y cómo termina contada esa historia. Entonces, aprende uno, por ejemplo, no le tomes la cara. Ahora, tú te aseguras que la persona con la que estás trabajando baje la cámara y le empiece a tomar las manos y los pies, porque tienes que tener cierto código ético que es a lo mejor no hablado y del que no te enseñan en las escuelas. Entonces, en las escuelas de periodismo también tenemos que hablar de esto, de cómo se cubren estas historias. Es que yo iría más por ahí, ¿no? No solamente hablar de los fixers, sino el resto que también son periodistas, esa postproducción que hacen de los materiales. O sea, ¿Y que cómo creo te que tenemos enfrentas que, a la- lo que a tenemos la- es a la que víctima, al replantear qué tipo de personaje? periodismo estamos haciendo, qué tipo de periodismo queremos, y antes lo hablaba con Ana Rosado. Los periodistas les pedimos, muchas veces, no todos los periodistas por suerte, pero muchos periodistas piden a las asociaciones y a las familias, a los fixers, consígueme eso, niños llorando, un audio de la madre pidiendo que por favor encuentren a su hijo que ha desaparecido en medio del estrecho. Creo que, pero ahí tenemos que hacer una revisión hacia adentro del tipo de periodismo que estamos haciendo y hacia dónde queremos ir, más Exacto. que poner la ¿Alguna carga otra en- pregunta? Ok, Por gracias. ahí, José. Pero por aquí también quería...
Venga, José, y por ahí, Muy si rápida, no muy nos van a rápida. regañar. Hola. Hay que- Compas, para mí escucharos es terapéutico. Yo me he visto en cosas de estas, vaya. Pregunto, ¿no podríamos buscar una forma de hacer algo así como un TripAdvisor para que los que hacemos a veces de fixer, digamos, no sé, me ha contactado John Stewart y pongo John Stewart y me sale ahí. Y le calificas. John Stewart es un cabrón, no Deberíamos. tiene Un ética, Yelp. pide niños llorando, Estaría- bla, bla, bla. Porque pasa también al revés. Hay gente que sí, hay gente que tiene ética y de verdad a mí me gusta, y se lo digo a otros compañeros, fíjate de esta persona, tiene tacto, pero Totalmente. yo me he cruzado también con cada Sí, hay bicho que gente digo, buena. madre Bueno, mía. también es una plataforma de contratación en la que de por alguna manera ahí entraría esa regulación de la que hemos medio hablado, porque necesitaríamos otra sesión para hablar si es necesario o no, o propicio o no, regular, ¿no?, este oficio. Yo, por ejemplo, a una compañera mexicana que conocí en un taller, le dije, un medio muy importante de comunicación la contrató a ella, y ese mismo medio yo he trabajado para ellos en Estados Unidos y yo le cobro 6 veces lo que ella cobró. 6 veces. Le dije, cuando te vuelvan a buscar, mándamelos. Y me los mandó. Y le dije, yo voy a negociar por ti esta vez, porque yo ya sé tratar con ellos y lo negocié con ellos. Obviamente no soy agente de nadie y soy re mala para negociar, la verdad. Para la gente ajena soy muy buena, pero para... Entonces, así nos tenemos que unir, tenemos que decir, yo cobré esto y les hice Sí, esto. ¿Por qué no hablamos compartir de la eso? Nos da información. mucha pena hablar de eso y decir de quiénes son los malos. Y también porque sí hay medios buenos. Sí hay periodistas responsables que te buscan y con esos, cuando los agarras, atrápalos y no los dejes ir nunca jamás. Así. Creo que Maritza acaba de dar un punto, porque claro que ¿cómo podemos resolver hacia dónde tiene que ir esta relación? Pues hacia un periodismo más ético, más colaborativo, y también hay buenas experiencias. En mi caso también he trabajado con colegas que ese intercambio me ha permitido conocer, por ejemplo, la beca en la que estoy ahora y entender que como que hay mucho más para profesionalizarte, ¿no? Y que no nada más hay como colegas extractivistas que van y que te chupan el cerebro, no, también hay buenas experiencias, pero es como ponerte un balazo en el pie si tú dices, es que yo trabajé para tal medio, para cual y para tal periodista, porque ni te van a volver a contratar y además como que tú les dejas mal antecedente a otros colegas que apenas están empezando como fixers, y es complejo en el caso mexicano poder decir con pelos y señales quién ha tenido esas malas prácticas, pero creo que tenemos que llegar hacia esa conversación y que nadie salga ofendido. Es como, pues te estoy diciendo en tu cara porque pues esto me pasó y deberíamos tener la madurez y que todos los medios internacionales, nacionales y locales pues tuviéramos como este nivel de qué parte de cada uno da para la historia final. Entonces, pues yo creo que ese es el futuro y que es muy importante que lo ponderemos en esta mesa, y escuchar a Maritza para mí es también muy inspirador, escucharlas es muy inspirador, porque de este lado del mundo pues uno pensaría que no hay ningún problema, y claro que siguen habiendo este tipo de relaciones inequitativas en las que tú te especializas en migración, te especializas en una frontera muy complicada y que al final a la hora del día pues ni siquiera tienes crédito, no resolvemos porque no somos los estados para resolver los problemas, la impunidad sigue al 100% y pues en este caso los riesgos nos van a perseguir en diferentes dimensiones, ¿no? Entonces creo que tener esta conversación circular es importante, saber hacia dónde se dirige, y pues poco a poco pues sí, el Me Too de quien nos ha tratado Y muy todo mal. esto para que nos paguen en 90 días los $300 sí. que les trabajamos. Esa es otra historia. Ella y tú, y ya creo que cerramos, ¿no? ¿Eh? Las cogen a la vez. Mi pregunta va en torno a algo que creo que se ha ido obviando durante todo el tiempo. Habéis hablado de buenas prácticas y estas cosas, pero os olvidáis del factor tiempo, que es algo que el periodismo siempre lo tiene encima de la mesa. Entonces, vuelvo al hilo de una de las preguntas que hizo la moderadora al principio. Si te llama un gran medio digital para sacar una noticia que sabes tú que en tu sitio no va a salir, ¿cómo te enfrentas a sabiendo previamente, ¿no?, que ese titular va a ser el titular de la pornomiseria, por no decirle de otra forma? ¿Cómo haces, no, ese ejercicio de decir, voy a la inmediatez o voy a la noticia si me viene un gran medio de comunicación que encima
La carta de presentación no suele ser hola, me llamo tal, no sé qué, sino quiero esto, esto y esto, y si no, no sales en mi medio. Y son compañeros. Siempre que nos buscan es por inmediatez, la mayoría del tiempo, porque está pasando un fenómeno de los niños migrantes en la frontera, porque a lo mejor murieron personas en el estrecho, porque hubo una matanza en Guerrero. Casi siempre, por eso les digo, los productores de campo no nomás estamos ahí en los momentos de emergencia, también estamos para empezar a cambiar las narrativas de los lugares en donde estamos desde el principio. No un periodismo de reacción, sino un periodismo de acción. Desafortunadamente, cuando nos buscan, son las personas que tienen recursos en esos momentos de emergencia. Y tú sabes, por eso las expectativas, o sea, creo que es muy importante hacer hincapié en eso. Las expectativas son vitales y la comunicación, qué es lo que quieres y qué es lo que te puedo dar. Y cuáles son tus límites personales, porque a veces uno también tiene que establecerlos y sacrificar la gloria y el ego por decir, no, este trabajo no va para mí, no me beneficia en nada, o sí, este trabajo me puede servir para avanzar en mi siguiente meta profesional, que es tal. Entonces, ahí viene. Me están pidiendo que corte ya, no sé si una cosa súper breve, un segundo. Presentación muy breve. Lo primero es agradecerles muchísimo. Creo que este panel es el más urgente del periodismo de migraciones y gracias por todo lo que han compartido. Haré una anotación breve. La ventaja de este congreso es que tendemos puentes por encima del Atlántico y la experiencia de muchas personas americanas, del continente americano, que estamos en Europa, es escuchar con mucha frecuencia la frase, esto es Europa. Es que aquí es Europa, es que esto es Europa, es que aquí eso no pasa. Y yo solo quiero dejar en la mesa, con la experiencia del tiempo que llevo viviendo en España, aquí pasan cosas también. Y a lo mejor no hay un grupo de crimen organizado amenazando al periodista, pero sí hay un Estado poniendo Pegasus en el teléfono del periodista. Exacto. Y el periodista no puede decir ciertas cosas porque le están escuchando, porque le están grabando, porque saben a dónde van sus hijos. Yo pienso que también desde los países donde estamos más protegidos del crimen, como es el caso de Estados Unidos, donde viví muchos años, como es el caso de Europa, tenemos que ser conscientes de que sí hay riesgo para los periodistas, que tal vez no nos descuartizan un cadáver en la esquina, como puede ser en El Salvador, en México, pero que quienes estamos trabajando en esto tenemos que empezar a hablar de cuáles son los riesgos que tenemos cuando decimos las cosas que decimos. Y vuelvo a decir, tú lo preguntaste, ¿no? Lo que no decimos también es importante. Desde Europa, aquí que es Europa, revisemos por qué estamos guardando algunos silencios. Bueno, pues muchas gracias. Creo que con esta intervención terminamos. Creo que 3 palabras, 4 resumen este debate, que es más colaboración, más periodismo colaborativo, más respeto, más horizontalidad y más periodismo. Gracias a las 3, fantásticas.